¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si estoy en caso minimización y tengo, en este caso, un positivo? Entonces se ha perdido la optimalidad, no se tiene la optimalidad completa, ¿correcto? Eso es la optimalidad. Ahora bien, vamos a dejar esto tal y como estaba. Ahí está. Explicaremos lo que es la factibilidad. La factibilidad es nuevamente, tengo mi tabla final y la factibilidad la encuentras en los lados derechos. En los lados derechos, fíjense que no puede haber, ya sea maximización o minimización, no nos interesa, no pueden existir negativos, ¿no es cierto? Porque eso tendría que ser que una de mis variables de decisión o de compensación fuera negativa. Y esto, sí, estaría incurriendo en que no se cumple la restricción de no negatividad. Recuerden que las variables de decisión me dicen todas deben ser mayores o iguales a cero. Puede ser cero, sí. Puede ser negativa, no. Entonces, cuando aquí encontramos un negativo, pongámosle aquí para la H, un negativo, esto es perder o no tener la factibilidad, ¿ya? Entonces recuerden, optimalidad en Z, factibilidad en el lado derecho. Muy bien. Habiendo explicado esto en este pequeño paréntesis, vamos a continuar. Nos dice, cuando se pierde la optimalidad o factibilidad, es necesario la determinación de una nueva solución óptima. Sí, me dice, tengo diferentes casos. La solución permanece óptima y factible. Hayamos hecho algún cambio, observamos. La solución parece o permanece óptima y factible, es decir, no aparecen negativos ni en la fila de Z ni en los lados derechos, permanece óptima y factible, entonces no tengo que hacer ninguna opción. Cuando la solución pierde factibilidad, debo aplicar el dual simplex. Obvio, ¿no es cierto? Recordemos que el dual simplex es el único método que puede manejar lados derechos negativos. Cuando pierde optimalidad, debo aplicar el simplex, ¿sí? Y obviamente con todas sus modificaciones o alternativas al simplex, que serían los métodos de penalización, ¿no es cierto? Es decir, cuando nosotros perdemos acá la optimalidad, pues aplicamos el simplex. Esos son los tres casos que se nos pueden presentar. Muy bien, vamos a analizar el primer cambio y es el más sencillo. El cambio en B, nuevamente, el cambio en los lados derechos. Pueden pasar dos cosas, ¿sí? Tenemos dos opciones. En la primera opción nos dice no vamos a perder la factibilidad y lo único que va a pasar es de que Z cambia su valor. Es decir, voy a tener un nuevo valor de Z, pero no vamos a perder la factibilidad, ¿sí? El otro caso o la otra opción que tenemos es de que se va a perder la factibilidad, es decir, alguna variable nos va a salir negativa, en estos lados derechos va a aparecer un negativo o dos, podrían ser, y debemos recuperar la factibilidad aplicando el dual simplex. Muy bien. Este ejercicio que vamos a desarrollar ahora es un ejercicio que se lo toma como ejemplo en muchos libros de texto. Es muy conocido el ejemplo de TOEIC. Si ustedes buscan en internet, les va a salir el ejercicio, ¿ya? De todas maneras, yo se los voy a dejar como material en el Classroom, ¿sí? El enunciado no es necesario ahorita que lo estén copiando. Bien, TOEIC nos dice, ensambla 3 juguetes, trenes, camiones y autos, ¿sí? Realizando 3 operaciones. Los tiempos de ensamble disponibles para las 3 operaciones son de 430, 460 y 420 minutos por día. Entonces, cada una de las operaciones tiene disponible estos minutos por día. Y los ingresos por tren, camión y auto de juguete son 3 para los trenes, 2 para los camiones y 5 para los autos, respectivamente, nos dice acá. Los tiempos de ensamble por tren para las 3 operaciones son 1, 3 y 1 minuto, respectivamente. A ver, explicaremos un poquito esto. El tren nos dice los tiempos de ensamble por tren requieren 1 minuto en la operación 1, 3 minutos en la operación 2 y 1 minuto en la operación 3. ¿Sí?
Los tiempos correspondientes por camión son 2, 0 y 4. Obviamente 0 significa que en la operación 2 no se requiere ninguna operación, ¿no? Valga la redundancia. Y por auto son 1, 2 y 0. Un tiempo de 0 indica que la operación no se la utiliza. Muy bien, correcto. Nosotros realizamos el modelo. Aquí tengo, fíjense, los ingresos por tren, por camión y por auto. 3x1, 2x2, 5x3, muy bien. Y las 3 restricciones para cada una de las operaciones, ¿no es cierto? Operación 1, máximo 430 minutos, operación 2, 460 y operación 3, 420 minutos disponibles. El requerimiento por cada una de los artículos o de los juguetes en este caso, fíjense, operación 1, el tren, ¿sí? 1, el camión 2 y el auto 1. Todo esto es para la operación 1. Respectivamente para la operación 2, respectivamente para la operación 3. Y obviamente la no negatividad para cada una de las variables de decisión. Ahora bien, imagínense ustedes que nosotros ya hemos desarrollado o ya hemos resuelto este ejercicio y aquí ya tengo yo la tabla final. Si ustedes gustan, pueden corroborar. Fíjense que es una estructura simple, tengo una maximización, todos son menor o igual, podríamos aplicar el algoritmo simplex de manera directa, ¿sí? Nosotros aquí ya tenemos la solución. Esta es la tabla final óptima. ¿Qué es lo que vamos a necesitar además? Vamos a necesitar también su planteamiento dual, ¿sí? Necesito su planteamiento dual. Inicialmente tal vez no, para realizar los cambios que me están pidiendo en el lado derecho, pero posteriormente sí. Por el momento yo lo voy a dejar esto en azul, van a ver que en las siguientes clases sí lo vamos a aplicar. Si necesitamos esta clase, también lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense, aquí todavía digamos que esto no estamos haciendo. Pero yo tengo esta información, sí tengo el planteamiento primal y tengo la tabla final también. ¿Qué es lo que me interesa de la tabla final? Recuerden, lo más importante de la tabla final es saber obtener la matriz inversa. La matriz inversa, ¿qué era? La matriz inversa está formada por las columnas de las primeras variables básicas. Que en este caso, ¿sí? Como tengo toditas son menor o igual, fíjense las restricciones, la única variable de compensación que va a aparecer es H1, H2 y H3, solamente la holgura, ¿no es cierto? Estas serían tus primeras básicas. Esta ya es la tabla final. Entonces, ¿dónde está la matriz inversa? La matriz inversa está justamente acá, debajo de las columnas de las primeras variables básicas, ¿sí? O las columnas que están debajo de las primeras variables básicas. Esta sería tu matriz inversa. Ahora bien, me pide en este caso, debes cambiar los lados derechos, fíjense, mis lados derechos originales son estos, y me pide cambiar a 600, 640 y 590. Muy bien. Esta fórmula nosotros ya la conocemos. El nuevo lado derecho o el lado derecho óptimo que nosotros hemos conocido son las mismas fórmulas, simplemente están cambiando un poquito sus nombres, pero son exactamente las mismas fórmulas que hemos visto en el capítulo anterior. El nuevo lado derecho va a ser igual. La matriz inversa óptima, que yo ya la tengo aquí, fíjense, multiplicado por el cambio en los lados derechos, en las restricciones, lo que me está pidiendo. Muy bien, copio entonces la matriz inversa, fíjense, los lados derechos, acá también estoy colocando a quienes corresponde. Acá me está diciendo a tus variables básicas finales, las óptimas son estas. Y recuerden que esto también es muy importante. Esto también me tienen que dar de dato, pondremos así, ¿sí? Es importante el orden. Fíjense que aquí está X2, X3 y H3. ¿Ya? Debo tomar en cuenta esto. Entonces, aquí me dice, X2, X3, H3, sí, los lados derechos de estas variables son, multiplico, matriz inversa por el cambio que me están otorgando.
Fíjense que aquí, respectivamente, me dice, vas a cambiar los lados derechos a 600, 640 y 590. ¿Qué quiere decir eso? Que este 430 lo vamos a cambiar a 600. Que este 460 lo vamos a cambiar a 640. Y que este 420 lo vamos a cambiar a 590. Entonces vamos a anotar esos cambios. 600, 640 y 590. Realizamos la multiplicación. Recuerden, por favor, esto ustedes lo pueden realizar en sus calculadoras, no hay ningún problema, de manera directa. Si no, fila por columna. Sería 1/2 por 600 más negativo 1/4 por 640 más 0 por 590, ¿sí? Para la primera. Para la segunda, 0 por 600 más 1/2 por 640 más 0 por 590 para la segunda. Y para la tercera, menos 2 por 600 más 1 por 640 más 1 por 590 y obtenemos todos los resultados. Acá yo ya tengo los resultados, fíjense. Tengo 140, 320 y 30. Por favor, ustedes si gustan pueden corroborar. Ahora bien, acá lo que debo resaltar nuevamente es que estos valores que nos han salido son los correspondientes a los lados derechos de 140 al lado derecho de X2, 320 al lado derecho de X3, 30 al lado derecho de H3. ¿Qué significa? Que estos valores originales que teníamos acá para X2 100, X3 230 y H3 20 han cambiado, ¿no es cierto? Han cambiado a estos nuevos. X2 ahora es 140, X3 ahora es 320 y H3 ahora es 30. Observemos, por favor, en cuál de estos casos estamos. Vemos, la solución permanece óptima y factible, nos dice. La solución permanece óptima y factible. No requerimos ninguna acción. Ahora, específicamente, en el cambio de B que estamos realizando, tenemos dos opciones, ¿correcto? Me dice, no se pierde la factibilidad, solamente Z va a cambiar su valor. Y la opción B me dice, o bueno, la otra opción me dice, se pierde la factibilidad, alguna variable se hace negativa, entonces debemos recuperar la factibilidad con el dual simplex. ¿En cuál de estas dos opciones estamos acá? Fíjense que hemos determinado nuevas soluciones y no ha aparecido ningún negativo. Entonces, no hemos perdido la factibilidad. Simplemente estos resultados deberíamos trasladarlos aquí, nada más. ¿Sí? Y si nosotros estamos cambiando el valor de X2, X3, H3, obviamente también va a cambiar el valor de Z, ¿no es cierto? Entonces Z en este caso, reemplazando, fíjense, X2 ahora vale 140, X3 vale 320, obviamente X1 si no está en la base es 0, ¿sí? Reemplazamos aquí, en la función objetivo original. X1 es 0, entonces todo esto se va a hacer 0. 3 por 0 va a seguir siendo 0. Aquí tenemos 2 por X2, tendríamos 2 por 140, 280. Más 5 por X3, pero X3 es 320. Bueno, calculamos 5 por 320 más 280 y el resultado que nos va a dar acá es 1880. Muy bien. Tenemos entonces un nuevo resultado, no se ha perdido la factibilidad y aquí terminaría el ejercicio para el cambio en el lado derecho, ¿sí? Así de sencillo. Simplemente obtenemos el nuevo lado derecho, obtenemos el nuevo resultado de Z y listo. Estamos frente a la primera opción. No se pierde la factibilidad, Z cambia su valor y listo. Resultado. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la segunda opción? En este caso me está diciendo, vamos a marcar acá, el cambio que se ha realizado es favorable. Fíjense, el Z original que teníamos, ¿sí? Nos estaba dando un ingreso de 1,350, ¿sí? Aquí es una maximización de ingresos, 1,350.
pero haber hecho este cambio en los lados derechos, obviamente se está incrementando un montón el tiempo de operación para cada una de las máquinas o cada una de las operaciones, ¿no es cierto? El cambio que hemos obtenido incrementa Z de 1350 a 1880. Nos dice el cambio es favorable. ¿Sí? Estamos subiendo mucho. Ahora bien, veremos la opción B. Nos dice cambiar los lados derechos a 450, 460 y 440. Muy bien, vamos a realizar el cambio nuevamente en base a la misma fórmula. Fíjense. Matriz inversa multiplicado por el cambio en el lado derecho. Recordemos, ¿a qué corresponde los lados derechos? En orden X2, X3 y H3. Copio la matriz inversa y multiplico por los nuevos lados derechos. 450, 460 y 400. Realizamos los cálculos. Les repito, esto pueden hacerlo en sus calculadoras y fíjense, tengo ahora X2 ahora vale 110, X3 ahora vale 230 y H3 ahora vale menos 40. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos una variable, ¿sí? Básica, final, que ahora es negativa, ¿sí? Estamos frente a la segunda opción. Se pierde, a ver, se pierde la factibilidad. Alguna variable es negativa. ¿Qué tenemos que hacer? Se debe recuperar la factibilidad aplicando el dual simplex. Muy bien. En este caso, ¿cómo se hace esto? Decimos, hemos perdido la factibilidad. Sí, se pierde la factibilidad. Ahí está. Obviamente vamos a obtener un nuevo resultado de Z. ¿Sí? Solamente reemplazando, ya les he dicho. X2 vale ahora 110, X3 vale ahora 230. Si X1 no está en la base de 0, reemplazo y obtengo un nuevo valor de Z. Z aquí me dice, esto es 1370. Alguien podría pensar, sí, esto entre paréntesis, chicos, por favor. Alguien podría pensar, pero se está incrementando, me conviene. Antes teníamos 1350 y ahora tengo 1370. Pero fíjense, tengo una variable, en este caso no nos interesa que sea una holgura, que es negativa. Si tengo cualquiera de mis variables, sea las de decisión o las de compensación negativa, mi resultado no es el correcto. Porque, recuerden, en este caso, ¿qué es la holgura? Vayamos analizando, por favor. Lo más importante es de que ustedes sepan interpretar los resultados. En este caso, me pueden decir, pero ingeniera, acá estamos incrementando, nos conviene, no importa, la H total tiene coeficiente cero en la función objetivo. No, chicos, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál era la interpretación de la variable de la variable de compensación de la holgura? Las H's son lo que te sobra, ¿no es cierto? Recuerden el ejemplo que les había dado de los panes. Ustedes tienen disponibles 10 panes y tienen que repartir a un pan a 5 personas. Entonces, reparten a un pan a 5 personas y les sobra, ¿no es cierto? Les sobra 5 panes. Eso es la holgura. Pero si la holgura te está saliendo negativa, significa que te está faltando, ¿no es cierto? Es lo contrario. Te está faltando para llegar a esta Z nueva, ¿sí? Te está faltando. Entonces, este resultado en realidad, ¿sí? Si yo tengo una variable negativa, no es pues el real, ¿no es cierto? No es el lógico en la vida real, en un problema real. Matemáticamente está bien, pero en su interpretación, tú tienes este ingreso maximizado, como es en el ejemplo, pero con un faltante. Fíjense, tener una holgura negativa es como tener una variable superflua. ¿Y qué era la variable superflua? Lo que te falta. ¿Ya? Entonces, valga la aclaración. Muy bien. ¿Qué hacemos? Hemos perdido la factibilidad. Lo que tenemos que hacer es que en base a nuestra tabla final óptima, fíjense, en base a nuestra tabla final óptima,
que aquí yo he copiado tal y como está, ¿sí? Fíjense, simplemente he copiado todos estos coeficientes. Esta es mi tabla final óptima. Bueno, aquí tenemos un poquito más de información. Tengo x1, x2, x3, h1, h2, h3, y aquí están mis variables finales óptimas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bien, yo tengo que cambiar los lados derechos, ¿no es cierto? Y obviamente también el resultado de z, porque todo esto ya no es vigente, ¿no es cierto? Todo esto ya no vale. Esto era con estos lados derechos. Ahora los lados derechos han cambiado a estos nuevos y los resultados han cambiado a estos otros. Entonces decimos, para x2 el resultado ahora es 110. Para x3 el resultado es 230. Para h3 el resultado es menos 40. Y en z el resultado es 1370. Entonces, fíjense, aquí tengo este lado derecho que es negativo, ¿sí? Y lo que me decía, si se pierde la factibilidad, alguna variable es negativa, se debe recuperar la factibilidad aplicando el dual simplex. Y es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Dual simplex. Recordemos cuál es el procedimiento. Fila, pivote, primero. Aplicamos la fila pivote y decimos el más negativo, que es el único en este caso. Resaltamos, esta es la fila pivote. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir todos los coeficientes de la fila de z entre la fila pivote, tomando en cuenta solo los denominadores negativos. Eso es muy importante. Cuidado que estén dividiendo toda la fila. Entonces me fijo, ¿dónde tengo denominadores negativos? Fíjense que solamente tengo una opción. Entonces ya ni siquiera tengo que hacer la división. Si solamente tengo una opción, voy a dividir 1 entre menos 2, ¿sí? Y como no tengo otro resultado más para poder comparar, directamente ya he obtenido nuestra columna pivote, ¿sí? Intersección entre fila y columna pivote nos va a dar el pivote. Correcto. En este caso, el pivote es diferente de la unidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir toda la fila entre menos 2 para obtener acá la unidad. ¿Correcto? Muy bien. Realizaremos esa operación. Recuerden que toda la fila de Z va a seguir siendo exactamente lo mismo. Acá yo ya lo tengo copiado para no perder el tiempo. Dividamos entonces el resto de las celdas. 2 dividido entre menos 2, aquí voy a tener menos 1. 0 entre menos 2, 0. 0 entre menos 2, 0. Menos 2 entre menos 2, 1, que es lo que queríamos. 1 entre menos 2, menos 1 medio. 1 entre menos 2, menos 1 medio nuevamente. Y menos 40 dividido entre menos 2, menos con menos nos va a dar positivo. 40 dividido entre 2, 20. Correcto. Muy bien. Vamos viendo. En la fila de Z, fíjense. En este caso, tengo la fila pivote, que es la fila número 4. Acá ya tengo la operación correspondiente. Para eliminar este 1 y aquí obtener 0, ¿qué es lo que hacemos? Decimos fila 1 más la fila 4, que es la fila pivote, por menos 1. Recuerden, misma cantidad aquí, pero cambiado de signo, menos 1. Realizamos la operación para toda la fila. Menos 1 por menos 1, fíjense, aquí estamos, por favor, menos 1 por menos 1, 1 positivo, ¿no es cierto? Más 4, resultado 5. 0, aquí, 0 por menos 1, 0 más 0, 0. 0 por menos 1, 0 más 0, 0. 1 por menos 1 más 1, 0, ¿correcto? Menos 1 medio por 1, 1 medio positivo, ¿no es cierto? 1 medio positivo más 2, el 2 visto en medio serían 4 medios. 4 medios más 1 medio, 5 medios. Aquí, menos 1 medio por menos 1, 1 medio positivo, más 0, 1 medio positivo. 20 por menos 1, menos 20, más 1370, 1350. ¿No es cierto? Muy bien. Siguiente posición que tiene que hacerse 0. Ese 1 medio lo vamos a convertir a 0. Decimos,
Fila 2 más la fila pivote, que es la fila 4, multiplicado por menos 1/2. Muy bien. Realizamos la operación para toda la fila. 1 por menos 1 por menos 1/2, 1/2 positivo. 1/2 positivo menos 1/4 positivo. 0 por menos 1/2, 0 más 1, 1. Siguiente. 0 por menos 1/2, 0 más 0, 0. 1 por menos 1/2, menos 1/2 más 1/2, 0. Menos 1/2 por menos 1/2, positivo 1/4. Positivo 1/4 más 1/4, 0. Menos 1/2 por menos 1/2, positivo 1/4. Más 0, positivo 1/4. 20 por menos 1/2 sería menos 10, ¿no es cierto? Menos 10 más 110, 100. ¿Correcto? Aquí, fíjense, ya tenemos 0. Entonces, lo único que vamos a hacer es copiar toda la fila tal y como está. Ya no tenemos que hacer ninguna operación. Y fíjense, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hemos recuperado la factibilidad. Aquí ya no tenemos ningún lado derecho negativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos perdido la factibilidad. Ahí tenemos este menos 40, pero al aplicar el dual simplex hemos recuperado la factibilidad. Ahora bien, muy importante, por favor, debemos aplicar también las reglas de entrada y las reglas de salida, que aquí ya las tenía, pero de todas maneras se las quiero remarcar a ustedes para que no se pregunten de dónde ha salido. La regla de entrada nos decía entra H1 y la regla de salida nos decía sale H3, ¿correcto? Y es lo que ha ocurrido acá, fíjense. X2, X3 se han mantenido, pero en lugar de H3, ahora ha entrado H1. Bien, los nuevos resultados que hemos obtenido, fíjense, X2 vale 100, X3 vale 230 y H1 vale 20, para un resultado de Z igual a 1350. Muy bien, por un momento, comparemos, por favor. En este caso, en base al original, siempre las comparaciones se hacen en base al original. Aquí yo tengo mi tabla final original, ¿no es cierto? Bien, fíjense, la maximización de Z es 1350. En este caso, he hecho todo este cambio, he perdido la factibilidad, he recuperado la factibilidad y sigo obteniendo el mismo resultado. Pregunta para ustedes, ¿el cambio es favorable? No, no es Se cierto, el cambio no mantiene. es favorable, se mantiene. Sí, no perdemos ni ganamos nada, o sea, en vano hemos hecho todo nuestro esfuerzo por cambiar o por incrementar, porque en este caso se ha incrementado en algunos casos, ¿no es cierto? En la restricción 1 se ha incrementado, en la restricción 2 se ha mantenido, en la restricción 3 se ha disminuido. Entonces, no nos conviene hacer todo este cambio porque igualito vamos a obtener la misma ganancia. ¿Sí? Decimos entonces y podemos concluir en este caso, el cambio no es ventajoso. ¿Sí? Muy bien, correcto. Hasta acá, no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Para poder nosotros repasar o practicar este cambio en B, donde tenemos, recuerden, dos opciones. No perdemos la factibilidad, solamente Z cambia su valor, lo que ha ocurrido en el inciso A, ¿no es cierto? El cambio aquí sí era favorable, pero solamente hemos hecho el reemplazo en esta fórmula, hemos obtenido un nuevo resultado y listo. Pero el otro o la otra opción es que una de nuestras variables se haga negativa. Entonces debemos recuperar la factibilidad aplicando el dual simplex, lo que ha ocurrido en el inciso B, ¿no es cierto? Hemos hecho todo este procedimiento y hemos concluido. Hemos dicho el cambio no es ventajoso. Bien. Si no tenemos mayores dudas, les voy a dejar también estos ejercicios para que ustedes los puedan analizar. Tenemos estos 4 cambios, ¿correcto? Ustedes van a analizar los cambios. Fíjense, estos son los lados derechos nada más y están en orden. Ustedes los analizan, interpretan,
¿sí? Cada uno de estos y al final me dicen cuál de estos cambios nos conviene más, ¿ya? Esta es una tarea para el día miércoles. Entonces tienen 2 tareas, ¿no es cierto? Este ejercicio que se compone de estos 4 incisos y además su interpretación y análisis, por favor, que es muy importante. O sea, esto es muy fácil hacer el cálculo, pero la interpretación es lo que a nosotros más nos va a interesar, ¿sí? Y por otro lado, también tienen que hacer su ejercicio por el método gráfico, analizando cada uno de los cambios, determinando los rangos de cambio tanto para B como para C. ¿Ya? Bien, entonces hasta acá vamos a tener nuestro avance y vamos a detener nuestra grabación.